Hola. En este vídeo, leo los cuentos populares japoneses en español. Estaría feliz si pudieras presionar la suscripción al canal y el pulgar hacia arriba ahora. Empecemos. La historia comienza en Copenhague, en la calle Este, no lejos del nuevo mercado real. Una casa estaba llena de muchos clientes. En las relaciones humanas, si invitas a los clientes de vez en cuando, tarde o temprano los clientes te invitarán. La mitad de los clientes ya estaban trabajando en su caruta. La otra mitad esperaba con gran expectación a ver qué sucedería con el saludo que acababa de decir la esposa de la anfitriona. Ahora, ¿qué haremos a continuación? Comillas. Los clientes ya estaban charlando, y algunos de ellos hablaban de la Edad Media. Uno de ellos afirmaba que aquellos tiempos eran incomparablemente mejores que los actuales. El señor Knapp, el representante de la ley, estaba tan entusiasmado con esto que inmediatamente convirtió a su esposa en su esposa. Entonces los dos comenzaron a hacer un fuerte ataque a la teoría modernista que Oersted había escrito en su diario anual. Según el consejero jurídico, el reinado del rey Hans de Dinamarca fue el mejor y más feliz período desde el comienzo de la humanidad. Famoso físico danés, 1777 a 1851. Juan II, 1481 a 1513. Casado con Christine, hija del elector Ernst de Sajonia. También fue rey de Noruega y Suecia. La conversación continuó así, con las flores floreciendo por todas partes y el periódico vespertino llegando de paso, lo que solo provocó una breve pausa. Pero no había nada particularmente interesante en el periódico. Así que la conversación continuó como de costumbre. Así que decidimos ir a la sala de espera de la parte delantera. Allí encontramos un vestido, un bastón, un paraguas y unos zapatos grandes ya colocados encima de los zapatos. Vimos a dos mujeres sentadas en el escritorio. Una era todavía joven, pero la otra era bastante mayor. A primera vista, podrías pensar que eran sirvientas esperando para saludar a un cliente mayor, o la esposa de un monje. Pero al observarlas más de cerca, podías ver que ninguna de ellas eran sirvientas comunes. Ambas tenían manos demasiado delicadas para eso, y su apariencia. Sus modales y sus ropas eran demasiado elegantes, pero incluso sus ropas eran muy diferentes. Estas dos eran en realidad niñas. La más joven no era la diosa de la felicidad, sino una de sus sirvientas asistentes, y su papel era traer pequeños regalos de felicidad. La mayor tenía un rostro bastante preocupado. Era una bruja de preocupaciones. Siempre tenía confianza, e iría a cualquier parte y haría su trabajo. Y sabía que esa era la mejor manera de hacerlo. Las dos estaban hablando entre sí sobre dónde habían estado hoy y lo que habían hecho. La sirvienta asistente de la diosa de la felicidad había hecho solo 2 o 3 cosas muy triviales. Por ejemplo, ayudó a que un sombrero recién comprado se enredara en una lluvia repentina, y recibió un regalo de una persona desconocida para un hombre honesto, y eso fue todo. Pero después de eso, había otra cosa más de la que le quedaba hablar, que era un poco extraña. Bueno, supongo que te lo contaré mientras estoy en ello, dijo el sirviente que era el asistente de felicidad. Hoy es mi cumpleaños.
Y para celebrar, mi amo me ha confiado un par de zapatos. Quiere que se los regale a la gente de la humanidad. Los zapatos tienen una característica especial. Quien se los ponga será transportado inmediatamente al tiempo o lugar en el que más le gustaría vivir, y todos sus deseos sobre ese tiempo o lugar se cumplirán. Y así, parece que los humanos pueden ser felices en este mundo. La niña preocupada dijo: No, espera un momento. Quien se ponga los zapatos seguramente será muy infeliz. Y también estará ansioso por quitárselos. Bueno, no tienes que pensar tan lejos, dijo el otro, sonando lleno de ira. Ahora, voy a poner las zapatillas de la felicidad aquí en la puerta. Si alguien se las pone accidentalmente, inmediatamente se convertirá en una persona feliz, le guste o no. ¿Y qué? Esa fue la historia de las dos mujeres. El segundo consejero ya era bien entrada la noche. Preocupado por la época del rey Hans, el señor Knapp estaba a punto de regresar a casa. Sin embargo, el destino dispuso que este hombre usara por error las zapatillas de la felicidad. Así que el consejero salió a la calle sin pensar, y las zapatillas pronto surtieron efecto, y el señor Knapp fue transportado instantáneamente a la época del rey Hans. Hace 350 años. El consejero inmediatamente puso ambos pies en el barro de la calle. Por supuesto, eso fue hace mucho tiempo, y no había aceras pavimentadas con piedra en la ciudad. Dios mío, esto es increíble. Dios mío, qué pueblo más sucio. Dijo el consejero. ¿Por qué han perdido todas las aceras? ¿Por qué han borrado todas las luces? La luna aún no estaba muy alta y el aire estaba bastante pesado, de modo que parecía como si todo alrededor se estuviera derritiendo en la oscuridad sin una palabra. En la esquina del siguiente callejón, una lámpara tenue colgaba frente a una estatua de la Virgen María, pero estaba igual de oscuro. Se paró justo debajo de ella y solo al mirar hacia arriba pudo distinguir las estatuas pintadas de la Virgen María y los fieles. Esta debe ser una casa de venta de arte. El sol se había puesto y se habían olvidado de quitar su cartel. Pensó el consejero. Dos personas vestidas con ropa tradicional pasaron cerca vestidos de gala. ¡Oh, qué aspecto tienen! Deben haber regresado de una expedición militar, murmuró el consejero para sí mismo. De repente, se oyeron los sonidos de tambores y flautas, y las antorchas comenzaron a arder con fuerza. El consejero se detuvo en estado de shock, y en ese momento una extraña procesión pasó justo frente a sus narices. Al frente venía un grupo de tamborileros, tocando sus tambores con aparente diversión. Siguiéndolos, había un grupo de suyo que llevaban arcos largos y ballestas. La persona que parecía más importante en la procesión era un monje. El consejero se sorprendió, preguntándose qué hora era y quién podría estar caminando en esta procesión con disfraces de cuento de hadas, y preguntó a la gente de la procesión. «¿Es el gran sacerdote de Esiaelán?», respondió alguien. «Si fue idea del arzobispo, eso es ridículo», suspiró el consejero y negó con la cabeza. «¿Qué clase de arzobispo podría ser?», murmurando para sí mismo, sin mirar a la izquierda ni a la derecha. El consejero atravesó Higashidori y salió a la plaza Takabashi. Sin embargo, no pudo encontrar el gran puente que conducía a la plaza Miyagi. Finalmente encontró el arroyo Asai y salió a su orilla.
Pronto se encontró con dos jóvenes que parecían barqueros que venían en un pequeño bote. ¿Vas a cruzar a Holmen?, preguntó el barquero. ¿Vas a Holmen?, repitió el consejero. Después de todo, este hombre tampoco sabía exactamente en qué período de tiempo se encontraba. Voy de Christianshavn a Coenmarkstrasse. Esta vez el hombre lo miró sorprendido. ¿Dónde está el puente de todos modos?, preguntó el consejero. En primer lugar, es una pena que no hayamos dejado las luces encendidas aquí. Y hay tanto barro por aquí, es como caminar por un pantano. Cuanto más hablaba así, más le entendía el barquero. No entiendo nada de tu dialecto de Bornholm, gritó el consejero con un berrinche. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar. Una isla en el mar Báltico. El dialecto de la isla era diferente. Pero por mucho que caminara, el consejero no podía encontrar un puente. No había nada parecido a un puente. Este lugar es realmente terrible, dijo el consejero. Nunca se había sentido tan apenado por su edad como esa noche. Bueno, en esta situación, lo mejor sería tomar un taxi, pensó el consejero. Entonces, ¿dónde podría encontrar un taxi? No parecía que él pudiera encontrar ninguno. Será mejor que regrese al nuevo mercado real. Allí habrá muchos carruajes. De lo contrario, sería imposible regresar a Christianshavn. Así que regresó y comenzó a caminar hacia la calle este. Había pasado justo cuando salió la luna. Oh, vaya idea que tuvieron para construir algo así como un andamio aquí, exclamó el consejero al encontrar la puerta este. En ese momento, había una puerta al final de la calle este. De todos modos, buscó una salida y la atravesó, y salió a la calle donde ahora está el mercado real nuevo. Pero era solo una vasta pradera. En la orilla opuesta había unas cuantas casas de huéspedes destartaladas para marineros holandeses, y el lugar también se llamaba Orandapara. No sé si estoy enfermo, o tal vez estoy borracho, exclamó el consejero. De todos modos, qué desastre. Estaba convencido de que debía estar enfermo, y volvió la espalda. Caminó con dificultad por la calle, mirando más de cerca las casas que lo rodeaban. La mayoría eran chozas de madera, y algunas tenían techos de paja. Oh, es tan extraño, suspiró el consejero. Pero solo he tomado un vaso de café y no parece haberme calmado. Además, he tenido un fuerte resfriado y todo esto es solo una pequeña desgracia. Me pregunto si debería volver otra vez y contarle a la esposa del encargado de negocios de mi amo de qué se queja. Pero eso sería una tontería. Y no estoy seguro de si todavía está despierta. Mientras decía esto, miró en dirección a la casa, pero no pudo encontrarla. Es terrible. No encuentro East Street en absoluto. No veo ni una sola tienda. Todo lo que veo son chozas destartaladas y destartaladas. Es como si hubiera estado en Lioskill o Linnestead. Oh, estoy enfermo. No puedo ser tímido. Pero ¿dónde diablos está la casa del encargado de negocios? Definitivamente ya no es lo mismo. Y todavía no hay nadie dentro. Estoy despierto. Estoy realmente enfermo. Entonces el consejero llegó a la puerta abierta de una casa. Una luz entraba por la abertura hacia la calle. Esta era una posada barata, medio taberna. El interior era como una cocina campesina de estilo Holstein. Había mucha gente dentro, incluidos marineros, habitantes del pueblo de Copenhague y algunos ancianos. Todos llevaban jarras de cerveza en la mano,
hablaban y no parecían percibirse de los invitados que acababan de llegar. El consejero le dijo a la mujer que estaba esperando a los invitados: «Lo siento, pero me siento muy mal. ¿Sería tan amable de contratar un taxi para llevarme a Christianshavn?» La mujer miró al consejero con sospecha y negó con la cabeza. Luego le habló en alemán. El consejero se dio cuenta de que la señora no sabía danés, así que repitió su orden, esta vez en danés. Sus palabras y su vestimenta hicieron que la señora supusiera que el cliente era un extranjero. Al ver que no se encontraba bien, inmediatamente le trajo una jarra de agua. El agua tenía un sabor extraño y salado. Y sin embargo, había sido sacada de la fuente que había afuera. El consejero se puso las manos sobre la cabeza, suspiró profundamente y reflexionó sobre los extraños acontecimientos que acababan de ocurrir. ¿Es ese el asterisco Daen de hoy?, preguntó, mirando el gran periódico que la señora estaba a punto de llevarse. El periódico vespertino publicado en Copenhague. 1805 a 43. El funcionario, sin entender lo que decía su visitante, le entregó el periódico en silencio. Era un pergamino que representaba un extraño fenómeno aéreo que había aparecido hacía mucho tiempo en la ciudad de Kjorran. «Es un trozo de papel bastante antiguo», dijo el consejero, y se divirtió mucho con su inesperado hallazgo. «¿Cómo ha conseguido usted este raro trozo de papel? Es muy interesante, aunque la historia es puramente de cuento de hadas. Hoy en día, se cree que fenómenos aéreos similares a este son una interpretación errónea de la aurora boreal, probablemente causada por la acción de la electricidad». Las personas sentadas cerca que habían oído su historia lo miraron con asombro. Entonces uno de ellos se levantó, se quitó respetuosamente el sombrero y dijo muy solemnemente: «Señor, estoy seguro de que es usted un gran erudito». «De nada», respondió el consejero. «Solo le he dicho algunas cosas que todo el mundo debería saber». «El respeto es una virtud», dijo el hombre, en tono latino. «Sin embargo, ofrezco una visión diferente de su teoría. Sin embargo, suspenderé mi crítica por el momento». «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó el consejero. «Soy un estudioso de las Sagradas Escrituras», respondió el hombre. Eso fue suficiente para el consejero, cuyo título y vestimenta eran muy apropiados para ello. Debía ser un viejo maestro de aldea. El consejero pensó que era algo diferente, algo que se vea menudo en Jutlandia. «Este no es un lugar para que hablen los eruditos», continuó el hombre. «Pero, por favor, sea honesto. Por supuesto, usted es un gran lector de libros antiguos, ¿no?». Comillas. «Sí. Sí. Eso es cierto», respondió el consejero. «También me encanta leer libros antiguos útiles, pero también leo muchos libros antiguos. Lo único que me molesta son las historias del día, y aunque no me esfuerce por leerlas en un libro, me aburro de las cosas cotidianas». «¿Qué quiere decir con historias del día?», preguntó el hombre, sabio con curiosidad. «No. Estoy hablando de las nuevas novelas que son populares en estos días». «Sí», dijo el monje, sonriendo. «Son también muy inteligentes y muy leídos en la corte. Al rey le gusta especialmente la historia de Ifwen y Gordiano, que escribió la historia del rey Arturo y los caballeros de la búsqueda. Le gusta contárselo a sus sirvientes. En la historia danesa del poeta danés Holberg,
hay una historia sobre el ingenioso intercambio del rey Hans con su ministro favorito, Otto Ruud, sobre la relación entre el rey y sus súbditos. El cuento de los días, es una historia de vida escrita por la madre del escritor Heiber. Todavía no lo he leído, dijo el consejero. Debe ser un nuevo libro publicado por Hebel. No Hebel. Lo publicó Gottfried von Gammen, respondió el soltero. Ah, ¿es él el autor? Preguntó el consejero. Gottfried von Gammen es un nombre muy antiguo. Es el hombre que inició el negocio de la imprenta en Dinamarca. Durante la época del rey Hans. Sí. Fue el primer impresor del país, respondió el soltero. Hasta ese momento todo iba bien. Entonces uno de los habitantes del pueblo empezó a hablar de una epidemia que había ocurrido 3 años atrás. Pero era el año 1484. El consejero pensó que estaba hablando del cólera que había devastado la década de 1830. Entonces la conversación de alguna manera tenía sentido. La guerra pirata de 1490 había ocurrido muy recientemente, así que esto también salió a relucir en la conversación. El hombre dijo que un barco pirata inglés también había asaltado el mismo muelle o barco. Entonces el consejero, que conocía bien los acontecimientos de 1801, siguió la historia y lanzó un ataque contra los ingleses. Eso era algo bueno, pero el resto de la historia no fue tan bien. Todo era incoherente. El soltero no sabía nada, para su consternación. Incluso las palabras más casuales del consejero sonaban a tonterías y locura. Los dos hombres se miraron en silencio. Cuando quedó claro que no servía de nada, el soltero habló en latín, con la esperanza de que el otro entendiera un poco, pero no sirvió de nada. Asterisco 2 de abril de 1801 Ataque al barco británico. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó la casera, tirando de la manga del consejero. En ese momento el consejero volvió en sí. Mientras estaba absorto en su historia, había olvidado todo lo que había sucedido hasta ese momento. Oh, querido, ¿dónde estoy?, preguntó el consejero, y tan pronto como lo recordó pareció marearse. Ven, tomaremos un poco de clarete, hidromiel y un poco de cerveza de Bremen, gritó uno de los invitados. Ven y únete a nosotros. Entraron 2 sirvientas. Una de ellas llevaba un sombrero de 2 colores diferentes. Iban sirviendo bebidas. El consejero se inclinó y se inclinó. El consejero sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Signo de una criada de clase baja en la época del rey Hans. «Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?», gritó el consejero. Pero tenía que beber con ella, le gustara o no. Los invitados manejaron el incidente con mucha habilidad. El consejero estaba muy decepcionado. Alguien dijo: «El hombre está borracho», pero estaba demasiado enojado para admitir que era una mentira. Todo lo que pudo hacer fue pedir un drozke, carruaje tirado por caballos, pero todos se preguntaban si estaba hablando ruso. El consejero nunca antes había estado entre gente tan baja y ruidosa. Es como si Dinamarca hubiera retrocedido a los tiempos paganos. Nunca había visto nada tan horrible, pensó el consejero. Pero entonces se le ocurrió una idea. Se arrastró debajo de la mesa y trató de salir por la puerta. Así lo hizo y, justo cuando llegó a la salida, los demás lo encontraron. Lo agarraron por los pies y lo empujaron hacia atrás. Entonces, para su gran alegría, sus grandes zapatos se deslizaron.
y toda la magia desapareció. Entonces, el consejero pudo ver claramente, directamente frente a él, una farola callejera brillando intensamente y, detrás de ella, un gran edificio. Miró a su alrededor, pero todo le resultaba familiar. Era la misma calle del este que vemos todos los días en el mundo de hoy. El consejero estaba acostado boca abajo con los pies apoyados en la puerta principal. Justo al otro lado del vestíbulo, el vigilante de la ciudad estaba sentado, dormido. Dios mío, debo haber dormido en la calle y haber tenido un sueño, gritó el consejero. Ya veo. Esta es la calle del este. Es luminosa y animada. Pero el efecto de todas esas libras es realmente aterrador. 2 minutos después, el consejero se sentó tranquilamente en el coche de alquiler y fue llevado a su casa en Christianshavn. El consejero recordó todas las cosas terribles y las preocupaciones que había experimentado en el pasado, y se dio cuenta de que, aunque hay muchas cosas malas en el mundo de hoy, todavía es mucho mejor que los viejos tiempos que acababan de desaparecer. Bueno, el consejero es un hombre sabio. Las aventuras del tercer vigilante nocturno, oh, Dios, hay un par de zapatos tirados allí, dijo el sereno. Deben pertenecer al teniente del segundo piso, porque están tirados justo en la puerta. El honesto sereno nocturno quiso tocar la campana y entregar los zapatos a su dueño. Las luces todavía estaban encendidas en el piso de arriba. Pero no quería asustar a las otras personas de la casa, así que los dejó allí. Pero apuesto a que estará muy cálido con estos, se dijo a sí mismo. ¿De qué cuero fino y suave están hechos? Los zapatos se ajustaron perfectamente a los pies del sereno. Es un mundo extraño. En este momento, el teniente debería poder simplemente acostarse en esa cama caliente. Pero ese no es el caso. Está caminando de un lado a otro en su habitación. ¡Qué hombre afortunado es! No tiene esposa ni hijos, y todas las noches sale a fiestas. Sería un hombre muy afortunado si fuera él. Mientras el sereno pronunciaba estas palabras y expresaba el deseo de su corazón, las botas que llevaba puestas comenzaron a funcionar, y el alma del sereno fue llevada suavemente al cuerpo y al corazón del teniente. Entonces el sereno entró en su habitación en el segundo piso y sostuvo un pequeño trozo de papel color rosa entre sus dedos. En él había un poema escrito por el propio teniente. Todos, al menos una vez en la vida, sienten ganas de poner su corazón en una canción, y cuando eso sucede, si escribes lo que tienes en la mente en un papel, se convierte en un poema. Entonces, en el papel estaba escrito: oh, quisiera ser rica. Oh, quisiera ser rica. A menudo pensaba eso. Cuando medía solo 2 pies de altura, tenía muchos deseos. Oh, quisiera ser rica. Así que traté de convertirme en oficial. Con mi sable colgando y vistiendo mi uniforme militar. Cuando llegó el momento, yo también pretendí ser oficial. Ahora, no puedo ganar mucho dinero. Patético. Dios Todopoderoso, por favor ayúdame. Una noche, cuando me sentía feliz y alegre, una niña me besó. Tengo una montaña de cuentos de hadas, pero siempre soy pobre. Cuando se trata de dinero, un niño solo necesita canciones. Tengo una montaña de canciones, pero cuando se trata de dinero, siempre soy pobre. Dios Todopoderoso, como puedes ver. Oh, quisiera ser rica. Comenzó la oración.
La niña creció rápidamente hasta convertirse en una jovencita. Una niña inteligente, hermosa y de buen corazón. Oh, quisiera contarle, si tan solo mostrara su buen corazón, un maravilloso cuento de hadas que tengo en mi corazón. Pero no tengo dinero. No puedo decirlo en voz alta. Pobrecita. Dios Todopoderoso, depende de ti. Oh, quiero al menos un poco de descanso y consuelo a cambio. Entonces no habría necesidad de escribir mis preocupaciones en un papel. Tú eres a quien le entregué mi corazón, así que por favor. Comprende. Por favor lee esta canción, una canción escrita por un joven. No sirve. Supongo que tendré que entregársela a la noche así. El futuro es oscuro. ¡Qué hombre tan lamentable! Dios Todopoderoso, por favor bendícelo. Sí. Cuando la gente está enamorada, escribe poemas como este. Pero la gente prudente no los imprime. El teniente, el amor y la pobreza, esta es la forma de un triángulo. O tal vez es una mitad rota de los dados de la felicidad. El teniente pensó profundamente. Así que apoyó la cabeza contra el marco de la ventana y suspiró. Profundamente. El pobre sereno que duerme allí en la calle es mucho más feliz que yo. No tiene nada de lo que creo que le falte. Tiene una casa, una mujer y unos hijos. Llora cuando está triste y se alegra cuando está feliz. Oh, si yo pudiera ocupar su lugar. Sería mucho más feliz de lo que soy ahora. Él es mucho más feliz que yo. El teniente murmuró para sí mismo, y en ese momento el sereno volvió a ser el mismo. Porque, gracias a las botas de la felicidad, el alma del sereno se había apoderado del cuerpo del teniente, pero el teniente estaba aún más descontento que el sereno y quería volver a ser sereno. Así, como él deseaba, el sereno volvió a ser sereno. Fue una pesadilla, dijo el sereno. Pero todo era tan ridículo. Me sentí como si fuera el teniente del segundo piso, pero no fue nada agradable. ¿Cómo podría olvidar que tengo una esposa y unos hijos que esperan acariciarme la mejilla hasta que me asfixie? El sereno se sentó de nuevo, cabeceando. Su sueño todavía no estaba claro. Todavía tenía las botas puestas. En ese momento, una estrella fugaz se deslizó por el cielo. Oh, una estrella ha volado, dijo el sereno. Pero, por más escandaloso que sea, todavía quedan muchas estrellas. Me gustaría acercarme un poco más de alguna manera. En especial, quiero ver la luna. Pase lo que pase, no es como una estrella normal y no se te escapará de la mano. La profesora de lavandería de mi esposa me dijo que cuando morimos, volamos de estrella en estrella. Eso es mentira. Pero creo que es una historia muy interesante. Me pregunto si hay alguna manera de poder volar al mundo de las estrellas, y luego poder dejar mi cuerpo en estos escalones. Por cierto, hay muchas cosas en este mundo que debemos tener cuidado al decir. Todos debemos ser especialmente cuidadosos cuando llevamos los zapatos de la felicidad. ¿Qué crees que le pasó al sereno en ese momento? Hasta donde sabemos que el vapor es rápido para transportar cosas. Lo hemos probado en los ferrocarriles y lo hemos visto cuando viajamos en un barco de vapor por el mar. Pero la velocidad del vapor, comparada con la velocidad a la que viaja la luz, es como la de un hombre perezoso que camina a paso lento o como la de un caracol que se arrastra. Corre 19 millones de veces más rápido que un corredor de primera. La electricidad es aún más rápida. Morir es recibir un golpe de electricidad en el corazón,
y el alma que abandona el cuerpo vuela en las alas de la electricidad. La luz del Sol viaja más de 20 millones de millas en 8 minutos. Y 2 o 3 segundos. Según la velocidad de la electricidad, el alma viaja la misma distancia que el Sol, pero en un tiempo mucho más corto. Los viajes entre cuerpos celestes no son tan diferentes de los viajes de personas que conoces en la misma ciudad, o incluso más cerca, entre vecinos. Pero aquí en la Tierra, si tu corazón está electrizado, existe el peligro de que tu cuerpo deje de funcionar. A menos que lleves las botas de la felicidad, como el sereno, es diferente. En unos segundos, el sereno había viajado 52.000 millas hasta la Luna. Estaba hecha de un material diferente al del mundo terrestre, y era tan esponjosa como la nieve recién caída. El sereno aterrizó en una de las montañas con las que estás familiarizado, que has cubierto en innumerables círculos en el mapa lunar del mundo lunar del Dr. Mahendrey. En el interior del anillo de montañas, una depresión empinada con forma de abeja se excavó profundamente durante millas. En el fondo del foso había una ciudad, que parecía un poco como la clara de un huevo dejada caer en un vaso de agua, pero era suave y blanda como la clara de un huevo, y torres, salas con techos redondos y edificios con forma de vela, como los del mundo humano, flotaban transparentes en el aire enrarecido. La tierra, donde viven los humanos, colgaba en el cielo sobre su cabeza como una gran bola de fuego rojo oscuro. El astrónomo alemán que estaba de guardia pronto se encontró con muchas criaturas. Probablemente eran los humanos del mundo lunar, pero se veían muy diferentes a nosotros. Fueron hechos con una imaginación mucho más certera que la que el falso Herschel pudo crear, y si se los alineaba en fila y se los pintaba, formaban un hermoso patrón árabe. Estas personas también hablaban, pero nadie hubiera pensado que el sereno las entendería. Y sin embargo, es un milagro que lo hayan hecho, pues el alma humana tiene otras formas de trabajar de las que podemos imaginar. Sus asombrosos talentos teatrales funcionan incluso en los sueños, donde aparecen conocidos, hablando con sus propias voces, que son tan características de su naturaleza que no podemos imitarlos después de despertar. ¿Por qué el alma nos trae personas de las que no ha recordado durante años? Aparece de repente en nuestras almas, trayendo consigo incluso los hábitos más minúsculos. Nuestras almas tienen una memoria terrible. Revela cada pecado, cada pensamiento malvado. Parece que pudiéramos escribir cada palabra que alguna vez ha entrado en nuestras mentes o llegó a nuestros labios. *** Una historia falsa sobre la luna publicada en Alemania. El texto entre corchetes no está en el original, sino en la versión estadounidense. Así que el alma del sereno era muy buena para explicar las cosas que decían los habitantes de la luna. Hablaban de la Tierra y se preguntaban si era un lugar donde los humanos podrían vivir. Dijeron que el aire en la Tierra era demasiado pesado y que sería imposible para los sensibles habitantes de la Luna vivir allí. Estas personas creen que los humanos solo viven en el mundo de la Luna, porque dicen que el mundo real, donde viven los antiguos habitantes del mundo, es la Luna. Estas personas también hablaban de política. Dejando eso de lado, volvamos a la calle este original y veamos ¿qué pasó con el cuerpo que el alma del sereno había dejado allí?
El sereno había muerto y estaba durmiendo en las escaleras. La lanza con la espada en la cabeza se le había caído de la mano. Y sus ojos miraban fijamente al mundo de la luna. El cuerpo del sereno observaba el paradero del alma honesta que había salido en esa dirección, anhelando ir allí. «Oye, sereno, ¿qué hora es?», preguntó un hombre que pasaba. Pero el sereno no pudo responder. Entonces el hombre le dio un golpecito en la nariz al sereno, y el sereno perdió la fuerza de su cuerpo, cayó al suelo y murió. El hombre que le dio un golpecito en la nariz no se sorprendió. Porque el sereno no había regresado de la muerte. Inmediatamente les informó, y comenzó una consulta, y a la mañana siguiente, el cuerpo había sido llevado al hospital. Por cierto, sería muy interesante si el alma que se fue a jugar al mundo de la luna, volviera de repente y buscara en todos los lugares posibles el cuerpo que había dejado atrás en Higashidori. Pero no pudiera encontrarlo. El alma probablemente iría primero a la policía. Luego probablemente iría a la agencia de investigación de personal. Entonces comenzaría a investigar el paradero de los objetos faltantes. Después de eso, puede que finalmente sea necesario visitar el hospital, pero no hay necesidad de preocuparse. Es algo maravilloso que el alma se cuide a sí misma. Es el cuerpo el que está ausente. Como he dicho, el cuerpo del sereno fue llevado al hospital. Luego fue colocado en la sala. Por supuesto, lo primero que hay que hacer para limpiar un cadáver es quitarle los zapatos. Así que el alma tuvo que regresar. Y así lo hizo. Y lo hizo. Y el cadáver comenzó a cobrar vida. El sereno confesó que había sido la noche más espantosa de su vida. Dijo que nunca querría volver a pasar por algo así, ni por 1000 groschen. Pero ahora todo había terminado. Ese mismo día, al sereno se le permitió salir del hospital. Pero las botas se quedaron en el hospital. Un programa del 41º Gran Club de Lectura, un viaje poco común. Cualquiera que haya nacido en Copenhague debería saber cómo es la entrada al Hospital Frederick de esa ciudad. Pero algunos de los que leen esta historia pueden no haber nacido en Copenhague, así que debo comenzar contándoles un poco sobre él. Ahora bien, había una valla bastante alta entre el hospital y la calle, y una barra de hierro gruesa, pero era bastante delgada. Estaban tan juntos que incluso un asistente voluntario que no fuera muy inteligente habría podido pasar por allí. Así que la idea era pasar por aquí para hacer algunos recados afuera. Pero la parte más difícil del cuerpo era la cabeza. Así que, como suele suceder, también aquí resultó que la cabecita era la más feliz. Con esto basta de introducción. Ahora bien, había un joven ayudante voluntario. Físicamente hablando, era un hombre cabezón, pero esa noche estaba trabajando duro. Llovía mucho. Pero estas dos cosas no importaban, y este hombre tenía que salir afuera. Y solo fue por unos 15 minutos, así que no pensó que tendría que pedirle al portero que abriera la puerta, porque creía que podría simplemente pasar por la cerca y salir. De repente, vio las zapatillas que el sereno había dejado allí. No tenía idea de que esas eran las zapatillas de la felicidad. Pensó que había algo especial que buscar en un día lluvioso como ese, y se las puso sobre sus zapatos. Ahora bien, nunca había intentado realmente ver si podía pasar por la cerca, así que se paró frente a ella. «Por favor, deja que mi cabeza sobresalga», dijo el ayudante.
y en un instante, su enorme cabeza, sin decir palabra, quedó fácilmente expuesta. Así lo habían preparado las zapatillas. Ahora, pero cuando tuvo que sacar su cuerpo, se quedó atascado. Justo allí. Está demasiado gordo. Pensé que su cabeza sería lo peor con lo que lidiar. Supongo que no puede sacarla, dijo el asistente. Así que rápidamente intentó tirar de su cabeza hacia atrás. Pero no funcionó. Parecía que solo su cuello podía moverse, y eso era todo. Al principio intentó sacudir la cabeza. Después de un tiempo se decepcionó y estuvo de mal humor varias veces. Las zapatillas de la felicidad lo habían puesto en una situación tan lamentable. Y sin embargo, no había ni siquiera pensó en una sola palabra de felicidad o deseó poder ser libre. En cambio, luchó y se retorció, pero no podía moverse. La lluvia caía a cántaros, haciendo un gran chapoteo. No pasaba ni un alma por la calle. El timbre de la puerta no sonó. ¿Cómo podría salir? En ese momento, parecía que tendría que quedarse allí hasta mañana por la mañana. Así que todos lo encontrarían y mandarían a buscar a un herrero que cortaría el hierro en pedazos con una lima. Pero ese tipo de trabajo no es tarea fácil. Todos vendrían de la escuela pobre en el edificio azul justo enfrente, e incluso del cercano distrito de marineros, para ver al niño con el cuello atrapado en el bloque de castigo, y se crearía una gran multitud, diferente del alboroto que estalló el año pasado cuando florecieron los grandes lirios. Oh, es doloroso. Siento que la sangre me sube a la cabeza. Me estoy volviendo loca. Sí, me estoy volviendo loca. Oh, solo quiero ser libre, y eso es todo lo que necesito. Debería haber dicho esto un poco antes. En cuanto lo dije, mi mente quedó libre. El asistente quedó tan sorprendido por la aterradora visión de las zapatillas de la felicidad que entró corriendo en la casa. Pero no debía pensar que ese era el final. Las cosas estaban a punto de empeorar aún más. La noche pasó y el día siguiente transcurrió sin incidentes. Nadie vino a buscar las zapatillas. Esa noche, se iba a realizar un pequeño evento de lectura en la calle Canique. La cabaña estaba abarrotada. El programa de lectura incluía un nuevo poema. Escuchémoslo. Ahora, el tema es, los ojos de la abuela son mi abuela, que lo sabe todo. Si fuera, en los viejos tiempos, lo hubiera quemado en la hoguera de inmediato. Si hubiera sucedido, ella lo sabía todo. E incluso sabía lo que sucedería el año siguiente, un Dios que podía ver los 40 años venideros, pero odia decirlo. Oye, ¿qué pasará el año que viene? No tiene nada que ver conmigo, es un asunto de importancia nacional, o de mi propia vida, como era de esperar. La abuela no dice nada, pero cuando todavía le ruego, oye, estás de buen humor. Hiciste lo mejor que pudiste al principio, como siempre. Solo un empujón más, mi querido nieto, ¿no debería hacer la vista gorda ante tu solicitud? Entonces te lo concederé una vez. Finalmente accedió y me prestó sus gafas. Bueno, iré a donde haya una gran multitud y miraré a la multitud con mis ojos, y entonces, como si leyera las cartas de Karuta, podré ver todo, como si lo tuviera en mis manos. También estaba bastante interesado, pero salí corriendo inmediatamente, así que ¿a dónde debería ir? ¿Lancerini? Hace frío allí. ¿Esdelgard? Peft. El pantano podrido. Entonces, ¿una obra de teatro? Esa es una idea.
La actuación es buena y el público está lleno. Así que el evento de esta noche está decidido. Así que me pondré mis gafas de anciana y echaré un vistazo. No se lo pierdan, damas y caballeros. Leeré su futuro con las cartas de Karuta, y si acierta, será un consuelo. ¿Está bien? Entiendo que no responderá. Ahora, como muestra de mi gratitud por su amabilidad, le contaré lo que he visto con mis propios ojos. Entonces, leeré el secreto del futuro de su país en el frente de las cartas. Se pone las gafas. Ah, ya veo. No, es gracioso. Quiero mostrarle las cartas misteriosas. Los caballeros de las cartas, alineados en fila, son las damas de corazones bien educadas. Y allí, de negro, está el trébol con una pica en la distancia. Mira, puedo ver a la dama de picas y a la jota de diamantes, y están contando secretos, y es como si me emborrachara solo, viéndolas. Su lado parece ser muy rico y tiene un flujo constante de clientes de otros países. Pero es aburrido y no me importa. Ahora, pasemos a la política. Por favor, espere, es un periódico, así que léalo lentamente más tarde y lo entenderá. Si hablo aquí, perturbaré el negocio y no disfrutaré de la cena. En ese caso, se estrenará la obra, una nueva obra. ¿Es popular? No. Esto significará una pelea con el gerente. Y entonces, todos están más preocupados por su propia situación. Puedo verlo, pero no puedo decirlo realmente, y cuando llegue el momento, naturalmente lo entenderás. De las personas aquí, ¿quién es la más feliz? La más feliz. Bueno, puedo entenderlo. Sí. Bueno, quiero decir, bueno, me disculparé. Creo que la mayoría de la gente se sentirá decepcionada. Entonces, ¿quién vivirá más? ¿Este caballero? ¿Esa dama? Bueno, si digo eso, solo lo empeoraré. Entonces, ¿este? ¿No? ¿Ese? ¿No? Bueno, tampoco sé qué hacer con ese. Solo tocará el estado de ánimo de alguien. Prefiero mirar dentro de sus corazones. Todos están pensando, ¿no? Bueno, ¿estás esperando algo? Como que es demasiado inútil. Eres demasiado ridículo. Deja de hablar sin sentido, si ese es el consenso. Entonces sí, pararé, me callaré. La recitación de este poema estuvo muy bien hecha, y el intérprete se hizo un flaco favor. Entre los espectadores había un asistente voluntario del hospital de Rey, que parecía haberse olvidado por completo del gran incidente de la noche anterior. Como nadie vino a buscarlas, sus pesadas botas todavía estaban puestas. Y los caminos eran tan accidentados que esto fue toda una sorpresa. El asistente encontró interesante el poema. Lo que le llamó la atención fue la idea detrás de él. Sería genial si tuviéramos lentes como esos. Si se usan bien, con esos lentes, se puede ver dentro de los corazones de las personas. Pensó que esto era más interesante que ver cómo será el año que viene ahora. Porque, solo se puede saber lo que sucederá en el futuro, pero es raro saber lo que hay en los corazones de las personas. Entonces, decidí mirar primero la fila de caballeros y damas en el frente. Me pregunté cómo sería saltar directamente a sus corazones. Es una ventana, por lo que hay todo tipo de cosas alineadas como una tienda abierta. Me pregunto cómo mis ojos vagarán por la tienda. Estoy seguro de que esa señora de allí ha entrado en una gran mercería. Este lado de la tienda debe estar vacío. No se ha limpiado en mucho tiempo.
Pero debe haber una tienda que venda productos confiables. Oh querido. El asistente suspiró y siguió pensando. Me pregunto si hay una tienda que venda solo productos confiables, pero desafortunadamente ya hay un empleado allí. Ese es el problema. Tanto esta tienda como aquella dijeron. Señor, por favor entre. Quiero convertirme en una especie de encantador espíritu de pensamiento, y escudriñar dentro de sus corazones. Vea. Eso fue todo lo que necesitó el asistente para llegar a los zapatos. Inmediatamente el cuerpo del asistente se encogió y comenzó un viaje verdaderamente extraño desde el corazón hasta el corazón de los espectadores frente a él. El primero en entrar fue el corazón de una mujer, y se sintió como si hubiera entrado en una sala de operaciones en un hospital ortopédico. Allí es donde los médicos eliminan el exceso de carne de las personas discapacitadas para mejorar su apariencia. En esa habitación, moldes de yeso de miembros discapacitados estaban apoyados contra la pared. La única diferencia era que en los hospitales ortopédicos, se hacen moldes de yeso cada vez que una persona ingresa, pero en este corazón, se hacen moldes de yeso y se almacenan después de que la persona se va. Los que están aquí son los de las amigas de la mujer. Las imperfecciones de su cuerpo y su corazón se conservaron allí. Pronto entró en la casa de otra mujer. Pero esto le pareció como un templo grande y majestuoso. Una paloma blanca desnuda volaba sobre el altar mayor. Quería arrodillarse y adorar. Pero pronto tenía que entrar en la siguiente casa. Pero todavía podía escuchar el órgano. Y sintió que se había convertido en una persona diferente, mejor de lo que era. Sintió que tenía derecho a alardear y entrar en la siguiente iglesia. Parecía una habitación pobre en el ático, y dentro estaba una madre enferma acostada. Pero la cálida luz del sol de Dios se filtraba a través de la ventana abierta, y hermosas rosas sobresalían de una pequeña caja de madera en el techo. Dos pajaritos de color azul celeste cantaban una canción infantil de alegría. En medio de la canción, la madre enferma rezaba para que Dios bendijera a su hija. Luego se arrastró a cuatro patas por una carnicería llena de carne. Allí no había nada más que carne. No importaba a dónde fuera, no había nada más que carne. Era el corazón de un hombre rico y adinerado. Quizás su nombre figuraba en el directorio de Quién es quién. Esta vez entró en el corazón de la esposa del caballero. Su corazón era una vieja y destartalada caseta de palomas. Una estatua del señor había ocupado el lugar de un simple pollo. Se utilizaba como veleta. Estaba sujeta a la puerta de la caseta y se abría y cerraba, mientras la veleta del amo giraba una y otra vez. Entonces me encontré con un espejo como los del castillo de Rosenborg. Pero este espejo estaba hecho para parecer increíblemente grande. En medio de la sala, como el Dalai Lama, estaba sentado su humilde dueño, asombrado por el tamaño de su casa. Luego me llevaron a una pequeña caja de agujas, con agujas que la atravesaban. Pensé que debía ser la mente de una anciana que no podía casarse. Pero en realidad no era así. Era la mente de un joven oficial con muchas medallas que colgaban de su cuello. Pero la gente decía que era un hombre de talento y compasión. Cuando el pobre asistente escapó de la mente de la última persona de la fila, se sintió completamente entumecido y no podía pensar con claridad. Pensó que un loco violento había estado corriendo con él. ¡Oh, Dios, qué sorpresa!
suspiró el asistente. Supongo que nací con una torcedura. Y hace tanto calor aquí. Toda la sangre se me sube a la cabeza. Entonces recordó de repente el terrible incidente de la noche anterior, cuando su cabeza se quedó atrapada en la reja de hierro del hospital. Debo haberme enfermado entonces, pensó el asistente. Debemos hacer algo inmediatamente. El baño ruso podría funcionar. En ese caso, me gustaría dormir en el estante superior. Y así fue directamente a dormir en el estante superior de la bañera. Mientras tanto, se quedó dormido tan pronto como se puso el kimono, con sus botas y zapatillas todavía puestas. Gotas de agua caliente comenzaron a caer, gota a gota, sobre su rostro. ¡Guau! Gritó de repente, y bajó las escaleras, con la intención de tomar un baño. El encargado del baño se sorprendió tanto al ver al hombre del kimono saltar que soltó un fuerte grito. Sin embargo, el asistente tuvo tiempo suficiente para susurrarle al oído al encargado del baño. ¿Qué estás haciendo? Comillas. Lo primero que hizo cuando regresó a su habitación fue ponerse dos grandes saquitos españoles, uno alrededor del cuello y otro en la espalda. Tenía la intención de usarlos para absorber el veneno loco dentro de su cuerpo. A la mañana siguiente, el asistente tenía la espalda roja e hinchada. Esta era toda la medicina que las botas de la felicidad le habían otorgado. La transfiguración del Pentateuco el Sereno, a quien todavía no habíamos olvidado, recordó de repente las botas que había encontrado y usado durante todo el camino hasta el hospital. Regresó, pero después de preguntar al teniente de arriba y a la gente del pueblo, no pudo averiguar a quién pertenecían, así que se las llevó a la policía. Uno de los empleados que había visto las botas dijo: se ven igual que mis botas, y las comparó con las suyas. ¿Por qué sería tan difícil incluso para un zapatero diferenciarlas? Secretaria. En ese momento entró el criado con los documentos. El empleado se dio la vuelta para hablar con el hombre. Cuando terminó, volvió a los zapatos, pero ahora no podía distinguir cuál era su lado derecho o izquierdo. Los mojados deben ser los míos, pensó el empleado. Pero estaba equivocado, porque esos eran los zapatos de la suerte. Después de todo, un oficial de policía no podía estar seguro de cometer un error. Así que se los puso, escondió los documentos dentro y se los puso bajo el brazo. Tuvo que llevarlos adentro, leerlos y hacer una copia. Por cierto, era domingo por la mañana y hacía buen tiempo. Tal vez debería dar un paseo hasta Frederiksberg, pensó, y se dirigió hacia allí. Ahora, es raro encontrar un hombre tan tranquilo como este joven. Es su deber dar un paseo corto. Debe ser bueno para el cuerpo después de estar sentado durante mucho tiempo. Al principio, simplemente caminaba sin comprender. Así que las botas no tuvieron la oportunidad de usar su magia. Al entrar en la zona ribereña del parque, el escriba se encontró por casualidad con su amigo, un joven poeta. El poeta le explicó que se iba de viaje al día siguiente. ¿Así que ya te vas?, preguntó el escriba con envidia. ¡Qué vida feliz y libre! Puedes volar a donde quieras, cuando quieras. Pero cuando vengas con nosotros tendrás cadenas en los pies. Pero esas cadenas deben estar atadas al árbol del pan, dijo el poeta. Pero no tienes que preocuparte por tu sustento. Cuando seas mayor recibirás una pensión. Tú, después de todo, vives una vida mejor que la mía, dijo él.
Empleado. Debe ser un placer sentarse en casa y escribir poesía, y serás muy popular. Puedo arreglármelas solo. Pero será mejor que lo intentes, verás lo que es meterlas narices en las pequeñas cosas del negocio burocrático. El poeta negó con la cabeza. El empleado también negó con la cabeza. Después de haber insistido en su propia opinión, los dos se marcharon. Los poetas son una raza extraña, pensó el empleado. Me gustaría saber cómo se sienten. Me gustaría ser poeta yo mismo. No me quejaría como esa gente, por supuesto. Oh, qué maravillosa primavera para un poeta. El aire es tan claro, las nubes son tan hermosas y el aroma de las hojas jóvenes y verdes flota en el aire. Sí. No he sentido nada como este momento en años. Así que ahora está claro que el empleado ya se había convertido en poeta. No hay nada particularmente notable en ello. Es ridículo pensar que los poetas nacen completamente diferentes de otras personas. Hay muchas personas que tienen un temperamento más poético que la mayoría de las personas comunes que se llaman a sí mismas poetas. Pero la diferencia entre un poeta y un poeta es que ellos recuerdan bien sus pensamientos y sentimientos, y tienen el talento para expresarlos claramente en palabras. Pero pasar de un temperamento plebeyo al talento de un poeta es aún un gran cambio, y eso es lo que el empleado está haciendo ahora mismo. ¡Qué olor tan maravilloso!, dijo el empleado. Me recuerda a las violetas de la tía Lone. Sí. Yo era de niña. Verás. Hacía mucho que no me acordaba de ellas. ¡Qué mujer tan simpática era! Vivía detrás de la bolsa. Siempre colocaba cuidadosamente una rama o una ramita verde en agua, y la colocaba en su cálida habitación, sin importar cuán frío fuera el invierno. Junto a las cálidas violetas en flor, presionaba una moneda de cobre calentada sobre el fuego contra el cristal helado de la ventana, para hacer un agujero en la ventana. Era una vista interesante. Un barco estaba congelado en el canal afuera. La tripulación estaba mientras ellos estaban fuera. Un cuervo solitario estaba cantando. Pronto, cuando sopló la brisa primaveral, algo cobró vida. El hielo se rompió entre canciones y gritos animados. El barco estaba alquitranado, las velas preparadas, y pronto era el momento de zarpar hacia un país desconocido. Pero me quedaré aquí para siempre. Todo el año, me siento en una silla de policía, mirando a la gente recibir sus pasaportes para viajar al extranjero. Esta es la suerte con la que nací. Sí, muchas gracias. Al pensar esto, la empleada suspiró profundamente. De repente, se dio cuenta. Algo anda mal. ¿Qué diablos me ha pasado? Nunca antes había pensado ni sentido así. Quizás una brisa primaveral ha soplado en mi corazón. Me siento un poco impotente, pero al mismo tiempo, me siento. Oh, pensando en esto, tocó casualmente el papel en su armario. No, esto desviará mis pensamientos a otra parte. Mientras el empleado hablaba, de repente miró la primera hoja de papel, y decía lo siguiente. Señora Sigbrait, una nueva tragedia en 5 actos. Oh, Dios, ¿qué es esto? Y esto es mi propia letra. ¿Cuándo escribí algo así? Una conspiración en el paseo de la ópera el día de la confesión de una persona. Me pregunto, ¿de dónde saqué esto? Quizás alguien lo escondió por alguna razón. Ay, querido, aquí hay una carta. Claramente era del director del teatro. Escribió que no podía vender su obra,
y en un tono muy desagradecido. Murmuró el empleado, mientras se sentaba en un banco. Su corazón bailaba, se sentía revivido y se sentía bien. Cogió una flor cercana y la recogió. Era una margarita pequeña y aburrida. Lo que el botánico tuvo que dar innumerables conferencias para explicar. Esta flor nos lo contó en solo un minuto. También nos contó la historia de su vida temprana. También nos contó cómo la luz del sol hizo que los suaves pétalos de la flor se abrieran y emitieran una fragancia encantadora. El escriba pensó de repente en la lucha por la vida. Esto también nos conmovió. El aire y la luz eran amigos de la flor. Pero la flor amaba la luz aún más, por lo que siempre volvía su rostro hacia la luz. Pero cuando la luz se apagaba, la flor enrollaba sus pétalos y dormía en el abrazo del aire. Es la luz la que me adorna, dijo la flor. Pero el aire te dejará respirar, susurró la voz del poeta. Entonces, muy cerca, un niño golpeaba la parte superior del desagüe con un palo. Gotas de agua turbia salpicaban sobre las ramas verdes. El escriba pensó entonces en las decenas de miles de diminutas criaturas invisibles que habían sido arrojadas al aire junto con las gotas. En términos de las proporciones de sus cuerpos, debe haber sido como si fuéramos arrojados a lo alto de las nubes. Mientras el escriba pensaba esto, se sintió extraño por la forma en que estaba cambiando gradualmente. Estoy durmiendo y soñando. Pero es ciertamente extraño, soñar tan vívidamente, y sin embargo, en mis sueños sé que estoy soñando. Si tan solo pudiera recordar de alguna manera todo lo que vi en mi sueño, incluso cuando me despierte al día siguiente. Me siento extrañamente eufórico, diferente de lo habitual. Entiendo todo claramente y siento todo vívidamente. Pero si lo recordara mañana, seguramente me parecería muy tonto. Me ha sucedido a menudo. En mis sueños digo y escucho todo tipo de cosas inteligentes y nobles. Es como el oro de los enanos bajo la tierra. Es una cosa muy valiosa. Cuando lo recibo, parece un hermoso montón de oro, pero cuando lo miro a la luz, se convierte en guijarros u hojas muertas. Oh, el empleado suspiró con una mirada aburrida en su rostro, y observó al pajarito revoloteando alegremente de rama en rama, y piando. El pajarillo tiene una vida mucho mejor que la mía. Volar es una gran habilidad. Los que nacen con alas son afortunados. Creo que sí. Si pudiera convertirme en algo que no fuera humano, me gustaría ser una bonita alondra. En cuanto dijo esto, las dos mangas del vestido del escribano se pegaron a la parte trasera de su vestido y se convirtieron en alas. Su vestido se convirtió en plumas y sus zapatos de oro en zuecos. El escribano vio que su apariencia cambiaba rápidamente y se rió. Para sí mismo. Ya veo. Ahora sé que estoy soñando. Pero nunca había tenido un sueño tan ridículo. Y así el escriba, que se había convertido en alondra, voló entre las ramas verdes y cantó. Ya no había poesía en su canción. Había perdido las cualidades de un poeta. El zapato, como alguien que persigue todo hasta el fondo, solo podía hacer una cosa a la vez. Cuando dijo que quería ser poeta, se convirtió en poeta. Luego dijo que quería ser un pajarito y se convirtió en un pajarito. De repente, el espíritu del poeta se desvaneció. Esto es realmente interesante, pensó el escriba y siguió pensando mientras volaba. De día, trabajo en una oficina, sentado en una silla dura como
una piedra, llenando mi cabeza con los documentos legales más aburridos. De noche, sueño, me convierto en una alondra y vuelo entre los árboles del parque Frederiksberg. Esto sería una gran comedia pop. Así que la alondra del oficinista voló hacia la hierba, giró la cabeza en todas direcciones y picoteó los tallos de hierba. Comparado con su tamaño, era tan grande como una rama de palmera norteafricana. De repente, todo estaba completamente oscuro. Parecía como si algo grande hubiera caído sobre ella desde arriba. Era un muchacho marinero de New Budel, que había arrojado su gran sombrero sobre el pájaro. Entonces, una mano se acercó desde abajo y apretó con tanta fuerza la espalda y las alas de la alondra del empleado que empezó a piar. Luego, con voz sorprendida, gritó: «Niño travieso, soy un oficial de policía». Pero el niño solo escuchó el piar. Así que el niño golpeó el pico del pájaro y caminó agarrándolo. En ese momento, en una playa, el niño se encontró con otros dos niños. En la sociedad humana, donde se mide el estatus, se los llamaría niños de buena posición, pero en la escuela, porque como eran nobles, los colocaron en la clase más baja. Estos niños compraron el pájaro por unos pocos chelines de plata. Entonces el empleado de la alondra fue llevado nuevamente a una casa en Gotelstrat en Copenhague. «Es bueno que sea solo un sueño», dijo el empleado. «De lo contrario, me enojaría mucho. Primero fui el poeta, y ahora soy la alondra. Y fue el temperamento del poeta lo que me convirtió en un pájaro. Ahora que he caído en manos de niños, es una lástima. No tengo idea de cuál será el final». Pronto los niños llevaron a la alondra a una habitación muy bonita. Una esposa gorda y sonriente los recibió. Ella debe haber sido la madre de los niños. Pero la madre, llamando a la alondra un pájaro salvaje inferior, no accedió fácilmente a dejarla entrar en la casa. Después de algunas súplicas, finalmente obtuvo permiso, pero solo por un día. Entonces la alondra tuvo que ser puesta en una jaula vacía junto a la ventana. «El lorito estará muy contento», dijo la señora, riéndose del loro grande que se balanceaba elegantemente en su anillo en la hermosa jaula de latón que había encima. «Hoy es el cumpleaños del lorito», dijo la señora con cariño. «Así que este pajarito salvaje debe haber venido a felicitarte». El lorito no respondió. Se limitó a balancearse elegantemente. Entonces el hermoso canario, que había sido traído aquí el verano pasado desde los bosques fragantes de un cálido país del sur, comenzó a cantar en voz alta. «¡Qué cosa tan ruidosa!», dijo la señora, y colgó un pañuelo blanco sobre la jaula. «Pipí, pipí», suspiró el canario. «Es una limpieza de nieve terrible», dijo, y se calló. El escribano, o mejor dicho, el humilde pájaro salvaje del que hablaba la señora, fue metido en una pequeña jaula cerca del canario, no lejos del loro. El loro solo tenía una frase humana, y era bueno, para ser hombre, que a veces sonaba bastante tonta. El resto de los chillidos, como el canto del canario, eran completamente incomprensibles para los humanos. Sin embargo, el escribano, que también era uno de los pájaros, entendió lo que decían. Volaba bajo las palmeras verdes y los albaricoqueros con sus flores blancas, cantó el canario. Volaba con mis hermanos y hermanas sobre hermosas flores y un verde como un espejo. En el fondo del lago,
la hierba y los árboles se balanceaban de un lado a otro. Entonces nos encontramos con un hermoso loro que nos contó muchas historias largas. «¿Ese es un pájaro salvaje?», respondió el loro. «No tienen educación. Bueno, tienes que convertirte en un hombre. ¿Por qué no te ríes? Cuando las damas y los clientes se ríen, tú también ríes. Es un defecto no tener interés en el entretenimiento. Bueno, tienes que convertirte en un hombre. ¿Te acuerdas, no? ¿Recuerdas a las chicas bonitas que montaban sus tiendas bajo los árboles florecientes y bailaban, y la dulce fruta que crecía en la hierba del campo y fluía con jugo frío? Sí, recuerdo eso, respondió el loro. Pero aquí en casa, vivo una vida mucho mejor. Me alimentan y me tratan bien. No podría pedir nada mejor. Prefiero convertirme en un hombre. Tienes lo que llaman el alma de un poeta. Tengo un profundo conocimiento e ingenio. Tienes genio, pero no sentido común. Naces con una voz aguda, y cuando empiezas a actuar de la nada, te cubres con una manta. Ese no es mi caso. ¿Por qué soy tan tacaño? Español, solo este pico grande tiene una cierta calidad. Y con este pico, puedo espolvorear mi ingenio y hacer feliz a la gente. Prefiero convertirme en un hombre. Oh, mi querida patria tropical llena de flores, cantó el canario. Alabaré el bosque verde y la tranquila cala cuyas ramas reflejan el agua como un espejo. Alabaré la alegría de los pájaros que brillan allí, donde crecen los árboles de la primavera del desierto. Vamos, por favor, deja de hacer esos ruidos patéticos, dijo el loro. Canta algo que me haga reír. La risa es un signo de un corazón noble. ¿Los perros y los caballos se ríen? Bueno, no se ríen. La risa solo se da a los humanos. Ja, ja, ja. El loro se rió y concluyó. Bueno, tienes que convertirte en un hombre. Hola, hola, hay un pequeño pájaro danés gris, llamó el canario a la alondra. Tú también te has convertido en un hombre. Ya veo. Debe hacer frío en los bosques de tu país. Pero aún hay libertad allí. Salta, salta. Olvidaste cerrar la puerta de tu jaula. La ventana de arriba está abierta. Corre, corre. Mientras el canario hablaba, el empleado lo siguió. Y salió corriendo del rincón. En ese momento, la puerta entreabierta de la habitación contigua crujió y entró corriendo un gato doméstico con ojos verdes de fuego. Entonces, de repente, tratando de perseguir a la alondra, el canario voló por la jaula. El loro agitó sus alas y gritó. «Oh, es hora de convertirse en un hombre». El empleado estaba tan sorprendido que salió corriendo por la ventana al techo y a la calle. Finalmente se cansó y tuvo que descansar un rato. La casa del otro lado de la calle parecía cómoda y habitable. Había una ventana abierta, así que saltó por ella y se encontró en su propia sala de estudio. La alondra saltó sobre el escritorio que había allí. Bueno, se trata de convertirse en un hombre, dijo, imitando a un loro. En un instante estaba de nuevo en la. El secretario se sentó en el escritorio. Vaya, vaya, qué sorpresa, dijo el secretario. ¿Por qué estoy en un plano tan alto? Y terminé durmiendo tan profundamente, fue un sueño inquieto. Todo era una tontería, era tan ridículo. Lo mejor de que le dieran 6 pares de zapatos a la mañana siguiente. El secretario todavía estaba en la cama cuando escuchó que llamaban a la puerta. Era un joven seminarista que vivía al lado de él en el mismo piso.
quien entró y le dijo: «Por favor, présteme sus zapatos». Dijo el estudiante: «El jardín es muy húmedo, pero el sol brilla con fuerza. Me gustaría bajar y fumar un cigarrillo». Después de ponerle los zapatos al estudiante, pronto entró al jardín. Había ciruelos y perales en el jardín. Pero ¿cómo podía un jardín tan pequeño ser tan impresionante en la capital? El estudiante caminó arriba y abajo por los senderos del jardín. Eran apenas las 6 y se oía en el camino el claxon del carruaje de correos. «Ah, viajar, viajar», exclamó el estudiante. «Es la mayor felicidad del mundo. Es la meta en la que tengo más esperanzas. Solo viajando puedo calmar mis sentimientos de ansiedad, pero debe estar muy lejos. Quiero ver la hermosa Suiza. Quiero ir a Italia. Comillas. Pero era bueno que las botas ya hubieran dado la señal. De lo contrario, él y nosotros, los otros, habríamos volado demasiado lejos para poder controlarlo». Ahora, el estudiante estaba de viaje. Se encontraba en medio de Suiza, apiñado en un carruaje expreso, con otros 8 pasajeros. Tenía dolor de cabeza, el cuello pesado, las piernas hinchadas por la pérdida de sangre y las botas me apretaban demasiado. Se balanceaba, sin saber si estaba despierto o dormido. En el bolsillo derecho tenía su billete de crédito y en el izquierdo su pasaporte. En una pequeña bolsa de cuero que llevaba en el pecho llevaba cosido un Luis de oro. Mientras dormitaba, soñó que había perdido uno de esos objetos importantes. Así que se levantó de un salto, como si tuviera fiebre, y movió rápidamente las manos, haciendo un triángulo de derecha a izquierda, y luego se tocó el pecho para ver si todavía no lo había perdido. El bate, el sombrero y el bastón colgaban descontroladamente en la red que tenía sobre la cabeza y le impedían ver el hermoso aire libre. Pero solo podía mirar por debajo de ella, y en su lugar el estudiante recitaba en su mente un poema que cierta persona que conocemos, a la que podríamos llamar poeta, había escrito en Suiza, pero que aún no había sido impreso. Y aquí se desplegó la belleza del corazón, revelando la atractiva figura del Mont Blanc. Si el cielo no se despejaba tan rápido, sería una lástima, y yo debería haberme quedado mirando esa vista para siempre. Toda la naturaleza que podía ver era grande, espléndida y oscura. Los bosques de abetos, en las altas montañas, parecían matorrales de hierba. Los picos de las montañas estaban ocultos por las nubes. Pronto empezó a nevar y sopló un viento frío. «Oh, hace frío», suspiró el estudiante. «Ojalá estuviera al otro lado de los Alpes. Allí siempre es verano y estoy seguro de que puedo conseguir dinero con esta letra de cambio. No puedo disfrutar al máximo de Suiza porque estoy preocupado por el dinero. Ojalá pudiera llegar allí rápidamente». Con estas palabras, el estudiante ya estaba al otro lado de las montañas, en medio de Italia, entre Florencia y Roma. El lago Trasimeno brillaba como una llama dorada al atardecer, rodeado por las montañas de color azul oscuro. Allí es donde Aníbal había derrotado a Flamius hace mucho tiempo. Y allí las vides entrelazaban suavemente sus dedos verdes. Un grupo de niños simpáticos y semidesnudos cuidaban una manada de cerdos negros en un bosquecillo fragante de acebos junto al camino. Si este paisaje pudiera ser representado exactamente como estaba en un cuadro, todos exclamarían: «¡Oh, qué maravillosa Italia!». Comillas. Pero por el momento,
ni el seminarista ni sus compañeros de viaje. En el mismo carruaje pronunciaron esas palabras. Miles de moscas venenosas y tábanos volaron en enjambres en el carruaje. Todos agitaban ramas de mirto como locos, pero las moscas picaban. Muy bien. Ninguno de los pasajeros del carruaje fue picado y su cara se hinchó. El pobre caballo quedó a merced de las moscas como si fuera carne podrida. De vez en cuando, un jinete se bajaba y se sacudía los insectos que se acumulaban allí, y solo entonces sentía un poco de alivio. Ahora el sol se estaba poniendo. Fue solo por un corto tiempo, pero un frío helado impregnaba todo, lo cual no era nada agradable. Pero las montañas y las nubes circundantes eran de un hermoso tono verde, como las de las pinturas antiguas, y la luz era clara y opaca. Bueno, si vas allí tú mismo, no puedes entenderlo solo leyendo lo que está escrito. Era una escena que no se puede describir. Estos viajeros pensaban lo mismo. Pero estaban vacíos y sus cuerpos estaban exhaustos. Todo lo que querían era quedarse a pasar la noche. Pero ¿cómo resultaría eso? Más que la hermosa naturaleza, sus corazones se sentían atraídos. Por eso, el camino pasaba por un bosque de olivinos. Los estudiantes se sentían como si estuvieran de regreso en casa. Pasando por los nudosos sauces. Pronto encontró un solitario. En la entrada había un grupo de mendigos cojos. El más rápido de ellos parecía un hombre hambriento. El resto eran ciegos o cojos y giraban con las manos o juntaban los dedos podridos. Salió un hombre verdaderamente miserable, envuelto en harapos. Asterisco. Excelenta miserabili. Suspiró el mendigo, extendiendo su mano flácida. El posadero, descalzo, con la cabeza opaca y despeinada, recibió a su huésped vestido únicamente con una chaqueta azul sucia. La puerta estaba atada con una cuerda. El suelo de la habitación parecía haber sido excavado después de que la mitad de los ladrillos se derrumbaran. Los murciélagos volaban bajo el techo y un olor nauseabundo emanaba del interior de la habitación. Asterisco señor, qué lástima. Así es, deberíamos llevar la mesa del comedor al establo, dijo uno de los viajeros. Allí se respira mejor. Se abrió la ventana. Pensaron que así entraría un poco de aire fresco. Pero más rápido que el viento apareció una mano astuta que siguió resoplando. Miserable Ecerencha. Había muchos grafitis en la pared, pero la mitad eran lo contrario de asterisco, Bella Italia. Asterisco Italia es un lugar maravilloso. Se sirvió la cena. Era una sopa aguada condimentada con pimienta y un poco de grasa picante. La grasa era el sabor principal de la ensalada. Los huevos mohosos y las crestas de pollo asadas eran el manjar principal. Las uvas tenían un sabor extraño. Era una mezcla insoportable. Por la noche, alinearon sus maletas y las llevaron hasta la puerta. Mientras los demás dormían, uno de los viajeros se turnaba para quedarse despierto para vigilar. Así que el seminarista fue el primero en asumir el papel. ¡Oh, qué agobiante era! El calor era sofocante. Bang, bang, llegaron volando y lo apuñalaron. El miserable de afuera seguía llorando incluso en sus sueños. «Es una buena manera de viajar», dijo el seminarista. «Ojalá los humanos no tuviesen cuerpos. Ojalá pudiese dejar que mi cuerpo descansara y dejar que mi mente vagara. Donde quiera que voy, encuentro insatisfacción que pesa sobre mi mente. Quería algo un poco mejor que mis circunstancias actuales. Sí.
Algo un poco mejor, lo mejor. Pero ¿dónde está eso? ¿Qué es? Sé muy bien lo que busco en mi corazón. Quiero aspirar a la felicidad. La más feliz de todas las cosas. Entonces, tan pronto como lo dijo, el estudiante había regresado. Al interior, unas largas cortinas blancas colgaban de la ventana. Y en el centro de la habitación había una lata negra. En el interior, el estudiante había muerto y dormía plácidamente. Su deseo se había cumplido. Su cuerpo descansaba y su mente viajaba libremente. Ningún hombre puede ser feliz hasta que se encuentre en su tumba. Estas fueron las palabras del sabio griego Solón. Aquí, estas palabras han sido nuevamente comprobadas. Todos los cadáveres son esfinges inmortales. La esfinge que tenemos ante nosotros vestida de negro también puede responder con estas palabras, escritas apenas 3 días antes de su muerte. Gran muerte, tu silencio inspira miedo. ¿Es el cementerio del templo lo único que te queda en la tierra? ¿Tu alma nunca verá la escalera de Jacob? No hay otra forma de resucitar que convertirse en hierba en él. ¿Cementerio? El mundo a menudo pasa por alto incluso las penas más profundas. Caminarás tu camino final solo. Y los deberes que llevas en este mundo son inevitablemente pesados, más pesados que la tierra que presiona contra las paredes de tu ataúd. Asterisco la escalera que vio Jacob conectando la tierra y el cielo. Génesis 28. 12. 2 figuras parpadeaban en la habitación. Ambos las conocemos. Eran la dama Preocupación y el sirviente de la diosa de la felicidad. Miraron al hombre muerto. Preocupación dijo: mira, ¿qué tipo de felicidad han traído tus zapatos? Pero han traído. Bien, ¿cómo? Dijo Worry. Este hombre salió por su cuenta, por lo que aún no fue llamado. Su espíritu aún no es fuerte, por lo que no ha desenterrado el tesoro que debería haber desenterrado. Le haré un favor. Y así, Worry quitó los zapatos de los pies del estudiante. Entonces, el sueño de la muerte terminó, el estudiante se despertó y se puso de pie. Worry desapareció, y con ella, los zapatos también desaparecieron. Worry debe haberlos hecho suyos y los guardó. Eso es todo.